A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era el siglo XIX y en Florencia, Italia, nació una pequeña a la que bautizaron con el nombre de aquella ciudad de las artes. Florencia. Florencia Nightingale. Se llamó aquella niña que habría de heredar tanto en cuerpo como en alma la belleza de aquella noble ciudad. Pasaron los años y aquella jovencita bella, culta y adinerada se convirtió en el centro de las miradas de los más renombrados pretendientes de Europa. Pero las pasiones de Florencia eran otras, y pronto descubrió que lo que más le conmovía era su deseo de aliviar el dolor humano. Y en una época en que las enfermeras eran mujeres mal miradas, Florencia Nightingale, para escándalo de sus padres y de la sociedad que la rodeaba, decidió hacerse enfermera. Ser enfermera era inadmisible, decían, para una mujer digna que no debía estar en contacto con pacientes desnudos o despierta en las noches trabajando con hombres. Cuando a mediados del siglo XIX estalló la guerra de Crimea, Florencia Nightingale decidió viajar para atender a millares de víctimas. En aquella guerra, considerada la primera guerra moderna, el dolor, la tragedia y las víctimas superaron todo lo imaginable. Florencia fue llamada la Dama de la Lámpara, porque con una pequeña luz recorría en las noches los campamentos y hospitales aliviando a los heridos. Después de 3 años, terminada la guerra, viajó a Londres y hasta la reina Victoria se preparó para brindarle un fastuoso recibimiento. Pero Florencia decidió disfrazarse y regresó de incógnita, rechazando cualquier homenaje público. Desde entonces, como había sido desde siempre, su trabajo fue abnegado, discreto, comprometido con la vida. Florencia construyó hospitales, creó escuelas, enseñó enfermería, escribió tratados para dignificar la profesión y para tratar dignamente a los enfermos. Su vida fue fructífera y prolongada. Al morir, el gobierno inglés dispuso que fuese sepultada en la Catedral de Westminster, entre los grandes de Gran Bretaña. Pero Florencia había elegido una tumba discreta en un pequeñito pueblo inglés, en donde había pasado algunos años de su infancia. Y allí reposa. En aquella lápida ni siquiera figura su nombre, solo sus iniciales, F.N., equivalentes a Florencia Nightingale. Aquella mujer, entregada a aliviar el dolor humano, creadora de la moderna bioética y enfermería, había nacido un día como hoy, 12 de mayo de 1823, en... Las principales noticias del día. Titulares. Corte Constitucional anula reforma que obligaba a contratar mayores de 40 años en Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó reglamento para la designación de autoridades. Ecuador y Francia fortalecerán la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. En el segmento de opinión, la política ecuatoriana debe ser reparada. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, la futura constituyente Simón Espinosa Cordero. Una constitución fallida no se reforma, se deroga. Noticias del día. Corte Constitucional anula reforma que obligaba a contratar mayores de 40 años en Ecuador. La Corte Constitucional rechazó la reforma que buscaba establecer una cuota obligatoria de contratación para personas mayores de 40 años en Ecuador. La medida había sido aprobada por la Asamblea Nacional en febrero. La normativa obligaba a empleadores con más de 25 trabajadores a contratar al menos una persona mayor de 40 años. Además, establecía que ese porcentaje aumentaría de forma progresiva hasta alcanzar el 4% de la nómina en el año 2030. En marzo, el presidente Daniel Noboa objetó la reforma, argumentando que violaba principios constitucionales. La decisión final quedó en manos de la Corte. El Pleno de la Corte dio la razón al mandatario y declaró inconstitucional la disposición. Según el dictamen, la norma violaba el principio de igualdad y el derecho al trabajo garantizado en la Constitución.
La Corte citó estadísticas entregadas por la propia Asamblea que muestran que el mayor desempleo, 66%, se concentra en el grupo de 15 a 34 años y no en el segmento de mayores de 40, al que la reforma buscaba favorecer. Por último, la Corte devolvió la ley a la Asamblea para que el proyecto, que incluye otras reformas, continúe su trámite legislativo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el reglamento para la designación de autoridades. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó un nuevo reglamento de comisiones de selección para la designación de autoridades. La decisión se tomó este viernes 9 de mayo de 2025, después de 3 cambios de presidentes del Consejo y tras la destitución de 5 de sus vocales. El nuevo pleno del organismo decidió redactar y poner en vigencia un hito normativo, el reglamento para la selección, conformación y funcionamiento de las comisiones ciudadanas de selección. Con ello, se espera que los plazos sean mínimos. Para la conformación de comisiones será máximo de 3 meses y para la ejecución de los procesos de designación de autoridades será de máximo 6 meses. La nueva normativa servirá para designar primeras autoridades de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, la Defensoría del Pueblo y la renovación del Consejo Nacional Electoral. Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, afirmó que el reglamento plantea cronogramas con plazos máximos, busca agilizar la conformación de comisiones y que la información de los postulantes se maneje bajo el marco de la Ley de Protección de Datos Personales. El incumplimiento de los plazos, deberes y prohibiciones podrá dar paso a la cesación de los comisionados, la notificación a la Contraloría, a la Asamblea Nacional y hasta a la Fiscalía, de ser el caso, pero respetando el derecho a la defensa y al debido proceso. Según el presidente del Consejo de Participación, los veedores también tendrán un nuevo marco normativo y deberán actuar con objetividad y están sujetos a sanciones si interfieren, se parcializan o difunden información confidencial. Ecuador y Francia fortalecerán la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Ecuador y Francia suscribieron un acuerdo de cooperación mutua para apoyarse en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Este viernes 9 de mayo del 2025, Francois-Noël Buffet, ministro del Interior de Francia, y el ministro de Interior del Ecuador, John Reinberg, firmaron la carta de declaración de intención en París. Con la firma del documento habrá asistencia mutua entre ambos países en cooperación policial, lucha contra la delincuencia transnacional organizada, tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico ilícito de armas y municiones, delitos económicos, lavado de dinero, ciberdelincuencia, trata de personas, tráfico de migrantes, seguridad pública y lucha contra la minería ilegal. Reinberg subrayó que el acuerdo responde a la necesidad de fortalecer estrategias de seguridad pública en Ecuador, país que enfrenta una grave crisis de violencia. Desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero del 2024, el gobierno ha endurecido su postura frente a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, consideradas ahora como grupos terroristas. El impacto de la violencia ha sido significativo. En 2023, Ecuador se posicionó como el país con el mayor índice de homicidios en Latinoamérica, mientras que en el 2025 inició con una alarmante cifra de 2.361 asesinatos en el primer trimestre, reflejando un promedio de un asesinato por hora. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, para hablar de la ley que garantiza derechos laborales a personas con discapacidad y enfermedades raras. Escuchemos lo que dice. Para nosotros como grupos prioritarios, como personas con enfermedades raras y discapacidad, es importantísimo que estas normativas vayan cambiando. Como usted lo decía, hemos sido olvidados por muchos años y estas leyes reformatorias son importantes porque tiene varios ámbitos en donde hay cambios para con nosotros. Las personas que conviven con enfermedades raras, el 80% son proclives a una discapacidad física u orgánica. Entonces va concatenado con aquello y eso es lo que queremos siempre, que se hable en ese sentido, pero aquí vienen otros componentes.
el hecho mismo de que necesitamos un registro real de personas con discapacidad, con enfermedades raras. Hablamos del RU, el Registro Único de Enfermedades Raras, que se lo lanzó hace 2 años, pero no ha funcionado. No tenemos data, ¿cómo podemos saber dónde están ubicados? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Qué es lo que ha pasado? En el transcurso de este gobierno no se lo ha topado al RUER. Ha estado ahí estancado, la herramienta, el software como tal, no funciona, no sirve. Uno quiere ingresar para ingresar a un paciente, a un miembro de alguna organización y no existe. Entonces, bueno, un llamado para que esto pueda tener oídos en el gobierno y pueda activarse y pueda funcionar como debería ser. Ahora, hablando específicamente, Félix, del cuerpo legal que se acaba de aprobar, ¿qué expectativas tenemos de que se ejecute, de que esto funcione, que ayude de alguna manera a las personas que están viviendo estos desafíos en su salud a causa de ese tipo de enfermedades? Y bueno, aquí viene un tema también que esperemos que el Ejecutivo lo revise, no sé, lo vete parcialmente o lo firme como tal, pero que no lo vete totalmente, porque tenemos todavía ese espacio, ¿no? Esa instancia que no se ha cumplido. Sale de la Asamblea, pero no sabemos si va a regresar como otras leyes, entonces si lo aprueba sería algo significante para nosotros. Tenemos un punto de partida para lograr todos estos objetivos, en los puestos, la estabilidad laboral, que haya estas licencias médicas, los incentivos económicos. Entonces, es súper importante en este sentido que tengamos este cuerpo reformatorio. Bueno, importante, de los aspectos que están contemplados en esta ley, ¿cuáles son los que más destacaría, los que cree que si es que se ejecutan, van a funcionar, van a ayudarles en el día a día en el tema laboral? En primer lugar, la estabilidad laboral, porque una persona, un sustituto que reemplaza a una persona con una enfermedad rara o discapacidad, tiene que tener esa estabilidad laboral para poder llevar el pan a su casa. Las leyes que acogen a las personas que conviven con discapacidad o enfermedades raras deberían estar presentes y hacerlas valer. En muchos casos hay personas que por motivos que tienen un hijo con una enfermedad rara, una discapacidad, tienen que pedir permisos para acudir a citas médicas y siempre esto es para, digamos, tienen rehabilitación o tienen que acudir porque necesitan tener un equipo multidisciplinario de médicos que les atienda y las citas son seguidas. Entonces, yo creo que lo más importante de la estabilidad laboral y estos incentivos que pueden tener, sabemos que no son no económicos, claro, ¿no? Pero se pueden trabajar desde ahí e igual aquí habla también del registro y reporte. Eso es importante porque el Ministerio de Trabajo, tanto como el IES, van a conocer de ello y van a dar ese espacio para que las personas que son los sustitutos, la persona con discapacidad o con enfermedad rara, pueda ser partícipe de ello. Félix, cuéntanos cuáles son los desafíos de las personas que padecen este tipo de enfermedades, que como dice su nombre, son enfermedades raras, ¿no? Y que muchas de ellas generan a la larga un tipo de discapacidad. Partimos de que no hay un centro de referencia de genética para detectar las enfermedades raras, ¿no? O sea, no se creó el CGM en el 2011, pero está siempre con 4 patologías en el tamizaje neonatal y no ha avanzado de ahí. Muchas personas viven con un subdiagnóstico. Llega donde el médico le dice, puede que tú tengas esta enfermedad, porque no hay un estudio genético que avale que tiene este tipo de enfermedades. La red de salud no cuenta con laboratorios para hacer estos estudios genéticos que son de alto costo en muchos casos. Entonces, desde ahí parte esta es la ruta del paciente. ¿Cómo le diría para no ser tan peyorativo? Pero es tan difícil que a veces el paciente tiene que pasar 10 años para tener un diagnóstico preciso de la enfermedad, claro, que le conlleva. Y muchas veces es muy difícil diagnosticar hasta que ya avanza, ¿no?, la enfermedad. Y ahí viene el problema, que vienen las secuelas de la enfermedad y le cuesta mucho más al gobierno. Hay personas que mueren sin saber que tuvieron una enfermedad rara y que eso le conllevó una discapacidad y a otras comorbilidades, a otras enfermedades a partir de la enfermedad de base. Claro. Ese es el problema. En Impacto Informativo, Andrés Carrascosa, anuncio apostólico, habla sobre la elección del Papa León XIV. Vamos con la nota. Entiendo que los cardenales han dado un mensaje importante al mundo, no solamente a la Iglesia,
de unidad, de llegar a un acuerdo de 2/3 en 3, 4 votaciones, y sobre todo porque yo siempre he dicho que creía firmemente que el Espíritu Santo le da a cada tiempo el Papa que ese tiempo necesita. Pero lo que nunca hubiera imaginado es que iba a salir vestido de blanco un gran amigo de juventud. ¿Qué nos puede decir el nuevo Papa, tanto más que usted nos da esta importante referencia? Yo estoy con lágrimas en los ojos, me van a disculpar, pero Bob es mi amigo, mi compañero de banco, del estudios de licenciatura en Roma, cuando teníamos 25 años, los dos, porque nos llevamos 3 meses de diferencia. Y nos hemos mantenido muy en contacto. Yo tuve el último encuentro con él hace 2 meses, en marzo. Un encuentro de más de 1 hora, porque él estaba en la Curia Romana, en el Dicasterio de Obispos, que es quizá uno de los más importantes de toda la Curia. ¿Y qué les puedo decir? Que es un hombre de equilibrio. Yo siempre he dicho que Bob vende sentido común, allí donde haga falta. Yo lo conocí recién ordenados sacerdotes los dos. Hicimos una licenciatura en la Universidad de Santo Tomás juntos. Y cuando terminó la licenciatura fue enviado, como le había pedido ir a misiones, y fue misionero en Chulucanas, en Perú. Una zona difícil, que estaba confiada a la Orden de San Agustín. Él es agustino, es religioso. Después volvió a Roma, hizo el doctorado y ahí, al regresar de nuevo a Perú, lo mandaron a Trujillo, donde trabajó mucho también en contacto con la arquidiócesis de Trujillo, pero siempre en esa dimensión de misionero. Él es norteamericano de nacimiento, él nació en Chicago. Su papá y su mamá también nacieron en Chicago, pero sus abuelos eran emigrantes. La familia del papá venían de Francia, la familia de la mamá venían de España. Él, de segundo apellido, se llama Martínez. Martínez. Y después de haber trabajado en Perú, fue elegido superior provincial de los agustinos en Estados Unidos. Y regresó a Estados Unidos y al poco tiempo hubo un capítulo general, y en el capítulo general, siendo jovencísimo, fue elegido superior general de los agustinos de todo el mundo. Y eso le ha dado otra característica de su personalidad, y es que el superior general tiene que visitar todas las comunidades, por lo cual este hombre ha visitado el mundo entero, todos los continentes, donde tenía religiosos suyos trabajando en las zonas más delicadas. Tienen también universidades, la Villanova University es de los agustinos en Estados Unidos, pero él ha visitado todo el mundo y ha estado en contacto con obispos y con religiosos y sacerdotes de todo el mundo. Y después, cuando terminó, al último momento, el último año de su ser superior general fue el primer año de Papa Francisco. Papa Francisco lo encontró como superior general que terminaba. Se encontraron, por supuesto, también en Buenos Aires cuando visitaba Argentina, y el cardenal Bergoglio era el arzobispo. Y a él fue elegido, al terminar de ser superior general, lo llamaron para ser maestro de novicios, formador de los jóvenes religiosos en Estados Unidos. Y en ese momento el Papa Francisco había un problema en Perú y lo nombró obispo de Chiclayo. Y ha estado como obispo de Chiclayo hasta hace 2-3 años, que lo llevó a la Curia Romana, a un puesto de lo más, de la mayor confianza, el responsable de nombramientos de obispos. Y en ese puesto, pues yo he tenido que encontrarme con él estos últimos 3 años, y la verdad es que puedo decir que es un
es un hombre sencillo, que es un hombre sensato, que es un hombre que es el mismo Bob que yo conocí. Yo tengo fotos con él de estudiantes los dos. ¿Así lo llamaba usted, Bob? ¿Siempre lo llaman? Sí, los amigos le llamamos Bob, sí. Bob. Sí. Y se lo ve tranquilo. Sereno. Sereno y sensato. Y me ha encantado, porque él habla, mi familia me escribía, porque saben que somos amigos. Ya le decía, hablan muy bien español. Por supuesto que hablan muy bien español. Es más, sin duda, yo creo que hoy se siente más cómodo en español que en italiano. Pero bueno, lleva 3 años ahora en Italia. Antes estuvo los 12 años como superior general y antes en los años del estudio. Pero él habla perfecto castellano. ¿Sabe usted cuál fue ese problema en el Perú por el cual el Papa lo envió a Chiclayo? ¿Y cuánto tiempo estuvo en Chiclayo? No conozco en detalle los temas pero el Papa quería a alguien de fuera, como alguien que llegara independiente, y conocía bien Perú y tenía una experiencia mundial y un hombre de equilibrio para resolver problemas, y bueno, pues se lo confió a él. En Impacto Informativo, Santiago Begdash, analista político, habla de la situación de Augusto Verduga. Vamos con la nota. Qué bueno que los medios de comunicación hagan eco de las declaraciones que tienen que darse, porque lo importante no es precisamente si el señor, después de haber conocido que manipulaban el examen para elegir contralor, después de haber hecho dentro de una institución apartidista una operación política para tomarse las instituciones e incumplir una sentencia de la Corte Constitucional, él hace eco de que es una persecución política, y yo quiero entender cómo es una persecución política con todo lo que he dicho. Y mira, esta profunda reflexión de lo que queremos para el país es lo que todos los días los ecuatorianos nos debemos plantear, porque estamos preocupados porque el señor le pide asilo al mismo país que tuvo asilado en su embajada Jorge Glass, pero no de las consecuencias de los actos de Verduga. Y eso es lo que tiene que responder aquí en el país. Su estatus legal es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque desde el día de la audiencia de formulación de cargos, él no quiso participar de la opción de presentarse en la Corte Nacional de Justicia como lo están haciendo los otros involucrados. A muestra de lo que dice el Código Penal, si es que él incumple, en este caso, las medidas que ha otorgado el juez ponente de la causa, evidentemente tiene que dictarse otro tipo de medidas porque se entiende que no está prestando colaboración. Ahora, esto de que la Interpol lo traiga de regreso al país, ya son algunas experiencias en donde las resoluciones judiciales han sido comunicadas a la Policía Internacional, a la Interpol, y ahí ha habido una especie de discusión muy propia para definir que es una persecución de orden político y que ellos no se prestan para eso. O sea, hasta qué punto, ¿verdad?, todos los trámites judiciales que se han hecho aquí no vayan a ser pues malinterpretados por la Interpol. Bueno, yo creo que la Interpol en este caso no puede malinterpretar. En el caso de Rafael Correa, en la alerta roja que se ha tratado de dar, él era un presidente, tenía otro cargo más, digamos que más ostentoso, por así llamarlo, y era un poco más complicado. En este caso, el vicio no es la Interpol. El problema y el limitante es el refugio o el asilo que aparentemente le está dando México. Entonces, México, que también pretendía dar asilo a Jorge Glass, sentenciado y cumpliendo una sentencia, porque él tenía una medida no de libertad, él estaba cumpliendo todavía una sentencia, él tenía medidas de pre-libertad. Entonces, si es que México ha hecho esta intención, porque también lo ha hecho con otros políticos que no han respondido a la justicia, como es Gabriela Rivadeneira, como fue en su momento Ricardo Patiño, ¿no?, que luego prescribió la causa y él regresó al país, que es diferente, pero esta gente lo que se ha acostumbrado ahora es a no responderle al país, como lo hizo también en su momento el primo Pedro Delgado, que salió por una boda y no regresó nunca más. O sea, está en el sitio más inexpugnable, con Interpol o sin Interpol. Por el momento sí.
Es lamentable realmente que no quiera enfrentar a la justicia y ha metido, como siempre le caracteriza al señor Verduga, un montón de argucias que su seguridad, mire, hay que decirlo, lamentablemente todos los ecuatorianos hemos estado impuestos a la ola de inseguridad que vive el país producto del narcotráfico y de lo demás. Y el señor dejó de ser autoridad en el país porque fue destituido por haber cumplido una infracción electoral grave, que yo fui el denunciante. Entonces, al momento en que el señor pierde el estatus de autoridad, no le pueden pues entregar de ninguna manera custodia, ni mucho menos. Y si es que el señor habría colaborado con la justicia y la justicia valora que él puede entrar en un programa de víctimas y testigos, otro fuera el caso. Como no es el caso, el señor no podía tener seguridad y ha utilizado este pretexto para salir huyendo del país. Claro, no corrió riesgo en correr por la frontera por tierra, pero le da miedo venir a presentarse en la Corte Nacional de Justicia. Realmente es indignante lo que pasa y cómo no quieren rendir cuentas al país. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La política ecuatoriana debe ser reparada. El debilitamiento permanente que ha experimentado el Ecuador en materias institucionales, así como en su desarrollo como país, tiene directa conexión con la desaparición de verdaderos partidos políticos con ideología, principios programáticos y escuelas de formación, y su reemplazo por membretes y empresas electorales que se han encargado de devaluar a la política hasta empobrecerla en grado máximo. El empeoramiento de la representación se debe precisamente al hecho cierto de que no existen partidos políticos que se responsabilicen por la selección de candidatos para distintos cargos de elección popular, misma que se hace a dedo, preservando los intereses de los dueños o gerentes de las empresas electorales que participan en el negocio de las elecciones seccionales o nacionales. La política se ha vuelto, por tanto, más volátil, menos predecible, alejando cada día más a los ciudadanos honestos y capaces de la actividad pública y fomentando la desconfianza y rechazo a una clase política decadente y muchas veces corrupta, que únicamente vela por sus intereses, alejándose de sus deberes primarios con la sociedad. Si a lo mencionado añadimos el inexistente control del financiamiento de campañas electorales, podemos advertir sin temor a equivocarnos que en ellas podrían penetrar con mucha facilidad fondos provenientes del crimen organizado. A temprana hora de mi juventud, hice parte de un grupo de ciudadanos ecuatorianos liderados por Rodrigo Borja Ceballos, organizados para plantear al país una nueva forma de hacer política a través de una moderna organización de masas, levantando la bandera socialdemócrata de la izquierda democrática. Recorrimos por el Ecuador la hipótesis de que es compatible la justicia social con la libertad política y que al respecto y el respeto naturalmente a los derechos humanos es una condición necesaria para los cambios estructurales de la sociedad para posibilitar el desarrollo humano y socioeconómico del país. La justicia social y la libertad, repetíamos en cada recinto, poblado o ciudad, son elementos complementarios de una moderna y dinámica operación política dirigida a crear una sociedad igualitaria, inclusiva, pacífica y próspera, en la que todos tengan los medios para ser libres y puedan vivir con dignidad. En cada reunión de la Escuela de Formación Política Manuel Córdoba Galarza de la Izquierda Democrática se remarcaba
que la democracia debe ser un sistema de organización social capaz de ofrecer al pueblo eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones políticas dentro del Estado y en el disfrute de la propiedad, la renta nacional, la cultura y todos los bienes y servicios que genera la vida comunitaria. Entonces, mi actividad política siempre estuvo ligada a los principios socialdemócratas de la ID, cuyo trabajo era permanente y no se reducía exclusivamente a las etapas electorales. En la actualidad, es penoso constatar que en nuestro país están inscritos legalmente en el CNE 6 mal llamados partidos políticos, 11 movimientos nacionales, 69 movimientos provinciales, 174 movimientos cantonales y 19 movimientos parroquiales, dando un gran total de 279 organizaciones políticas que distorsionan el verdadero sentido de los partidos políticos al no contar con ideología, planes de gobierno local o nacional, ni principios programáticos. Lo dicho nos conduce a la necesidad impostergable de reparar la política ecuatoriana. Esto supone revitalizar el sistema de partidos políticos en el país, promover organizaciones con sólidos principios ideológicos, con claras propuestas programáticas que representen distintas visiones e intereses colectivos de la sociedad ecuatoriana, que mantengan escuelas de capacitación para la formación constante de líderes y que en suma sirvan como canales efectivos entre la sociedad y el Estado para construir agendas de solución de conflictos sociales. Ha llegado la hora de entender la urgencia de la reparación de la política en el Ecuador. Sin partidos políticos robustos, serios y democráticos, la democracia nunca ofrecerá verdaderas soluciones a la multiplicidad de problemas de nuestra sociedad. Si no reparamos urgentemente la forma en que se ejerce y se entiende la política en el Ecuador, si no damos cimientos éticos a la actividad política y pública, correremos el riesgo de perpetuar ciclos de inestabilidad, improvisación, corrupción, así como un peligroso y acelerado desencanto social. Editorial. La futura constituyente, artículo de Mauricio Gándara, publicado en diario El Universo. Antes de empezar con unas observaciones al propósito gubernamental de convocar a una asamblea constitucional, creo necesario referirme a unas peligrosas declaraciones del presidente de la República en su visita al primer ministro de Israel, señor Benjamín Netanyahu, que exceden las reglas de la mera cortesía y convierten al Ecuador en enemigo de países con los que no tenemos ningún motivo de enemistad, y más grave todavía, en enemigos de organizaciones terroristas. Habría declarado el presidente ecuatoriano en la Universidad Hebrea de Jerusalén que Ecuador e Israel tienen los mismos enemigos. Un Estado declara su enemistad con otros porque ha recibido ofensas graves de alguno de ellos que han atentado contra su existencia o sus altos intereses, no por las ofensas que pueda recibir un tercero. Nada tenemos que ver con las guerras del Medio Oriente, que se han acentuado en estos mismos días. Como bien se ha dicho, los estados no tienen enemigos, tienen intereses. Es de desear que se trate de una mala interpretación de las palabras del presidente y la Cancillería deberá explicarlo. Con lo que ocurre en Palestina, Líbano, Irán, hay que caminar con mucho cuidado. Por las declaraciones de sus funcionarios parece evidente que la decisión del gobierno es convocar a una consulta popular, que le autorice a convocar a una asamblea constituyente, de acuerdo con el artículo 444 de la Constitución. Establece este artículo que la consulta inicial deberá incluir la forma de elección de las y los representantes y las reglas del proceso electoral. Algo han mencionado sobre la forma de elegir, incluida una fórmula mixta
de composición entre representantes de elección popular y otros de elección indirecta por instituciones y gremios. Esto último crea preocupación. Se diría que el gobierno no ha preparado todavía un plan completo. La Asamblea de 1945 estuvo integrada por diputados de elección popular y otros por diversas entidades culturales, gremiales, y por eso se extendió en declaraciones dogmáticas y estableció un sistema unicameral, por lo que su duración fue efímera y fue reemplazada por la de 1946, que orgánicamente es la que mejor organizó el Estado con un sistema bicameral. Si esa fuera tomada como base de discusión, se ganaría mucho y habría que trabajar en la parte dogmática para adaptarla a las nuevas corrientes de pensamiento, a la legislación internacional de derechos humanos, etc. Partir de la base de la actual Constitución, la de Montecristi, para reformarla, sería cuento de nunca acabar. Se podría derogarla mediante plebiscito, que es la forma en la que fue aprobada. El gobierno debería, mediante una comisión de juristas, preparar un proyecto que contenga su propósito al proponer una asamblea constituyente, lo que no se conoce en absoluto. La ciudadanía está a la espera del estatuto que proponga la forma de elección de los legisladores constituyentes para emitir su criterio. La mayoría deberían ser de elección popular para que la aceptación no sea efímera, sea de larga duración, ojalá permanente. Artículo de Mauricio Gándara, publicado en diario El Universo. Una constitución fallida no se reforma, se deroga. Simón Espinosa Cordero. El 13 de abril fue un acto de autodefensa ética. El resultado del balotaje no puede leerse como un triunfo personal de Daniel Noboa. Si bien su figura fue central en el proceso, el verdadero significado de esa elección desborda al personaje. Fue, en esencia, un grito colectivo de la ciudadanía que se cansó de normalizar lo aberrante y dijo basta. No quiero seguir viviendo en esta indignidad. Basta al cinismo político, basta al miedo instalado como forma de vida, basta a la posibilidad de que el país se convierta en un satélite más del narcototalitarismo regional. Eso quiere decir que en el pueblo ecuatoriano aún queda sentido común, instinto moral y deseo de república, virtudes sobre las que se debe construir su futuro. No fue solamente una victoria electoral apabullante, fue un acto de resistencia cívica. Daniel Noboa representó la última muralla institucional y simbólica frente a la inminencia de que la corrupción y el crimen organizado tomaran el poder por vía electoral. Luisa González, sumisa a Correa y a su promesa de reconocer a Maduro, simbolizaba la consagración de un modelo de impunidad transnacional donde democracia y dictadura, populismo y narcotráfico se confunden. El voto fue una expresión de juicio y reproche, un ejercicio de supervivencia colectiva, una reacción que refleja ante un sistema podrido disfrazado de política y legalidad. ¿Qué corresponde ahora a Noboa? Comprender que no ganó solo un mandato político, sino la responsabilidad histórica de salvar la nación y refundar el Estado. Primero, restaurar el orden institucional derogando la Constitución de 2008, no convirtiéndola en un cajón desastre mediante enmiendas o reformas cosméticas. Pretender que una Constitución fallida se regenere con retoques superficiales, sin cuestionar su espíritu plagado de vicios, no es ingenuidad, es un sesgo funcional al statu quo. Peor aún sería convocar a una asamblea constituyente, un recurso que en condiciones normales podría parecer sensato, pero que en un país donde el narcoestado ya ha demostrado ser más fuerte que el estado formal y donde en 2007-2008 ya secuestró sin escrúpulos la voluntad popular para prostituirla, tendría un efecto no solo paradójico, sino suicida. Sería como pedirle al ladrón que redacte el Código Penal. Ortega y Gasset escribió: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo, no me salvo yo. Si nuestra circunstancia constitucional puede salvarse mediante una medida metajurídica y de suprema legitimidad, la voluntad popular expresada en referéndum, corresponde derogar la Constitución de 2008 y en unidad de acto rehabilitar con reformas la de 1998. Último texto que ofreció Estado de Derecho, equilibrio republicano y democracia funcional.
Esa decisión está exclusivamente en manos del presidente, conforme al artículo 104, inciso 2 del Código Político en vigencia. Señores del gobierno, exploren esa posibilidad, no con timidez jurídica ni cálculos subalternos, sino con inteligencia política, coraje histórico y sentido del momento. Y la ciudadanía debe asumir que el crimen organizado no ha sido derrotado, solo perdió una elección. Su embestida criminal continúa con sevicia irrefrenable y se necesita un liderazgo muy fuerte, con visión de Estado, porque el narcocrimen debe ser tratado como enemigo de guerra, no como delincuencia común. Gobierno y sociedad deben reconstruir juntos la legitimidad nacional. Eso implica reabrir el diálogo sobre el país que queremos, confiar otra vez en el voto, en la ley, en la palabra pública. Recuperar la seguridad no como represión, sino como fundamento del pacto republicano de vivir sin sobresaltos. Porque si algo reveló el 13 de abril de 2025 es que el Ecuador no está muerto, pero tampoco ha terminado de nacer. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. ¿Cómo consiguió Metro de Madrid que no hubiera ninguna incidencia durante el apagón? El apagón eléctrico en España del 28 de abril afectó especialmente a los servicios de transporte. Tanto el metro como los autobuses públicos se vieron perjudicados. En el caso del transporte en carretera, la falta de semáforos operativos provocó largos atascos y escenas de caos en algunas de las principales calles de la capital española. Eso retrasó el transporte en autobús y las estaciones de metro se tuvieron que cerrar. Fueron evacuadas tras quedarse a oscuras, aunque contaban con algunas luces de emergencia. Así lo contamos en Euronews. Esto ha ocasionado que mucha gente y mucha población de Madrid tenga que subir a la superficie a coger el autobús. No hay luz en ningún semáforo. Esto está ocasionando tráfico, atascos, problemas de circulación. Está parado el metro con las luces de la estación apagadas. Sí. Y han dicho por megafonía como que era un fallo eléctrico, ha dejado de funcionar la cobertura y todo. Alguna gente se ha quedado ahí porque iba en silla de ruedas, entonces no podía subir. Estoy viendo a ver qué medio de transporte coger, pero bueno. Aunque el apagón dejó ver la fragilidad del sistema eléctrico español, también demostró que los sistemas de seguridad funcionan. En la calle la policía ordenó el tráfico y el suburbano madrileño evacuó inmediatamente todas sus estaciones sin que se registrara ningún incidente. Yo creo que Metro de Madrid es un ejemplo y en el apagón de respuesta ágil y eficaz para poder dar servicio de una manera muy rápida a todas las incidencias que se probaron. Es decir, los protocolos han funcionado y la capacidad que tenemos se puso en marcha y fue una respuesta muy buena. Pese a las miles de personas que había en el metro de Madrid en el momento del apagón eléctrico, no se produjo ninguna incidencia gracias a la activación de los protocolos de evacuación con los que cuenta este servicio de transporte público, el más utilizado en la ciudad. Esta semana Pedro Sánchez ha dado explicaciones en el Congreso y pide más tiempo para la investigación porque todavía se desconocen las causas que provocaron ese episodio. La oposición le exige que asuma responsabilidades. En Madrid, Roberto Macedonio, Euronews. El primer ministro eslovaco desafía a Bruselas y acude al día de la victoria con Putin en Moscú. Rusia ha celebrado el 80 aniversario de su victoria contra la Alemania nazi con un enorme desfile militar en Moscú, que contó con la presencia del primer ministro eslovaco Robert Fico, a pesar de las advertencias de Bruselas. El evento se considera una demostración de fuerza por parte de Rusia y otros líderes extranjeros como Xi Jinping de China y Lula da Silva de Brasil se unieron al presidente Vladimir Putin en la capital rusa. En su intervención en el desfile, Putin elogió a las tropas rusas que combaten en Ucrania. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. Будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам
только победу. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, realizó el miércoles su primer viaje a Rusia desde la invasión de Ucrania, a pesar del mensaje de la UE de que visitar Moscú podría hacer descarrilar las ambiciones serbias de unirse al bloque. Los veteranos de la Segunda Guerra Mundial advierten sobre defender la paz. Francia conmemoró el jueves los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente francés Emmanuel Macron encabezó la conmemoración de la victoria en Europa cuando la Alemania nazi se rindió en 1945. Pero 80 años después solo quedan unos pocos que vivieron los horrores de la guerra para contar su historia. Emmanuel Macron encabezó la conmemoración nacional en la capital, París, depositando una corona de flores ante una multitud en la estatua del general Charles de Gaulle. Malheureusement, je m'aperçois qu'on est de moins en moins. Et ça, c'est vraiment une préoccupation parce que se retrouver bientôt seul, c'est quand même quelque chose qui me trouble beaucoup. Marciana Marcinowski tenía 9 años cuando París fue liberada tras años de ocupación nazi. Teme que las nuevas generaciones hayan perdido el contacto con lo que significó aquel momento. C'est même déjà oublié, car il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les écoles, on a complètement oublié de parler de la dernière guerre, et même de la première. Con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia a las puertas de Europa, el pasado se siente más cerca que nunca para muchos veteranos. Je suis très attaché à la paix, et il faut faire tout son possible pour que les peuples ne s'entretuent pas. Je suis très attaché. J'ai vu trop de gens souffrir, des femmes, des enfants, atrocement, et ça je m'y opposerai par toutes mes fuerzas. 80 años después, el mensaje de quienes recuerdan es claro: la paz no puede darse por sentada. Israel cierra 6 escuelas de la ONU para palestinos en Jerusalén Este. Los estudiantes palestinos de 6 escuelas de la ONU en el este de Jerusalén se vieron obligados a salir temprano el jueves después de que las fuerzas israelíes las cerraran permanentemente. El mes pasado, soldados israelíes con equipo antidisturbios se presentaron en las escuelas y ordenaron su cierre en un plazo de 30 días. El cierre se produce después de que Israel prohibiera a la UNRWA, la agencia de la ONU para los palestinos que gestiona las escuelas, operar en su territorio. كلنا أمل إنه يكون هناك طبعا إلغاء للقرار لأنه قرار بصراحة يعني مجحف حقنا حق الطلاب حق الأهالي وحق المعلمين والمستفيدين من هذه المدرسة. El Ministerio de Educación israelí dijo que los niños serían trasladados a otras escuelas de Jerusalén, pero muchos padres temen que sus hijos pierdan valiosas oportunidades de aprender. Temen por la seguridad de sus hijos si se les obliga a matricularse en escuelas israelíes, lo que supondría cruzar a diario puestos de control abarrotados y peligrosos. Unos 800 alumnos palestinos corren el riesgo de perder por completo su educación si no se les puede ubicar en escuelas diferentes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores.
Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.